Porque yo no sé cada cuánto usted lo hace, pero yo conozco de hermanos que por lo menos una vez al año van a su examen médico. Y no porque estén mal, sino porque quieren asegurarse que van por el camino correcto. Yo no sé si usted lo hace, pero van no porque realmente se estén sintiendo mal, sino que es necesario que en nuestro físico nosotros tengamos exámenes médicos. Que por lo menos una vez al año usted vaya para su examen médico, no sé cómo le llaman cuando le examinan todo, su físico, su examen físico, para ver cómo está su sangre, su presión, su corazón, hermano, su colesterol, para ver muchos, la mayoría tal vez estamos un poquito pasados de eso, pero es necesario que lo hagamos. Ahora, lo hacemos porque es necesario que el doctor a nosotros nos diga. Y mire lo lindo de todo esto en el examen, porque el doctor le hace la receta a usted, pero no lo obliga, ¿o sí? No, él le dice, mire, usted tiene esto y esto, pero si no hace esto y esto, esto y esto le va a pasar. Pero si usted cumple las instrucciones, de aquí venga unos 3 meses, lo vamos a volver a examinar y vamos a ver cómo está todo. Pero él no obliga. Y entonces cuando yo veo eso digo, qué lindo es Dios, porque de la misma manera Dios una vez al mes nos está haciendo un examen a nosotros. Y eso es a través de la Santa Cena. Entonces el Señor viene y dice, mira, el mes pasado hablamos de esto, hablamos de lo otro, ¿cómo estás hoy? Vamos a volver a examinarte. ¿Será que todavía vienes con las mismas actitudes? ¿Todavía vienes con el mismo pensamiento de antes? Entonces es necesario que cada uno de nosotros se examine, que tengamos nosotros un examen a nosotros mismos. Y mire, lo lindo de todo esto es porque cuando Pablo habla en 1 Corintios 11, le está diciendo a la gente que iba a participar de la Santa Cena esto, y le dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, la palabra clave es examinarse. Eso es lo que Pablo quería decir. Mire, hermano, es necesario que nosotros nos examinemos. Pero cuando Pablo está hablando acerca de la Santa Cena y del examinarse, Pablo lo estaba haciendo porque él había visto actitudes en los hermanos. Cuando usted lee el contexto, él había visto actitudes en los hermanos de cómo ellos comían en su casa, cómo ellos se servían en su casa. Y él dice, mire, yo he visto que en alguna de las casas, yo se lo estoy parafraseando, la gente va, come y ni siquiera esperan el uno al otro. Simplemente ya está servida la comida, ustedes comen y ya se van. Pero él dice, no, esta es la mesa del Señor. Entonces lo que Pablo está tratando de decir, mire, examinémonos cada uno a nosotros mismos, porque es necesario que analicemos cuál es la actitud que nosotros traemos delante de Dios a la hora de sentarnos a la mesa. ¿Cuáles son las actitudes que en nosotros hay, hermano, cuando nos acercamos delante del Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo venimos y nos presentamos delante del Señor cuando venimos a su mesa? Porque lo de afuera, mire, lo de afuera pues yo los veo a todos y qué lindos, todos con corbata, bien vestidos, porque es una tarde de Santa Cena. Pero lo de adentro, ¿qué es lo que en nuestro interior en este momento hay? Haga de cuenta que hoy estamos frente al médico de médicos, y usted ahora ya está en la clínica, ya la pasaron de la sala donde estaban todos, ahora ya lo metieron a la sala donde tiene que esperar al doctor, y el doctor va a venir para hacer un diagnóstico. Y a veces, mire, en el caso del físico, ¿sabe qué es lo que me llamaba la atención? Bueno, yo que me ha tocado que ir algunas veces, él se sienta y ¿cómo está? Él, ¿sabe qué hace? Se sienta, mira la chart de la vez pasada y le dice, ¿cómo seguiste con esto?
Porque usted no va porque tiene algún dolor, usted va por un físico, pero Él quiere primeramente examinar lo pasado. ¿Qué pasó? Ya saliste de todo esto. Mira, la vez pasada que viniste tenías esto, tenías lo otro. Pero lo último que Él le hace es que le hace llenar una forma donde le dice: vaya y se hace un examen de sangre, va a ir a tal lugar, a tal laboratorio. Cuando yo tenga los resultados, yo le llamo y le digo. Si hay algo de urgencia, entonces usted tiene que venir para acá. Si no, lo veo en tanto tiempo. Pero el doctor, mire, que es una persona como nosotros, hasta cierto punto está tal vez interesado en cómo usted se va, cómo está su vida, cómo está su físico. Pero nuestro doctor está interesado no en nuestro físico de afuera tanto, sino en lo que está dentro, en lo que dentro de nuestro corazón hay. Y entonces cuando Pablo habla a este grupo de personas, Pablo está notando que hay actitudes en ellos que necesitan cambiar antes de presentarse a la mesa. Entonces él dice acá que cada uno se examine a sí mismo, y entonces, o sea, hasta que no se haya examinado, entonces no puede venir acá a comer, sino que primeramente vamos a hacer un examen. ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Qué es lo que venimos haciendo? Y entonces, mire lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Entonces Pablo está diciendo: examínese cada uno a sí mismo. Examinémonos a vosotros mismos si estamos en fe. Entonces el primer examen era para tu fe. Vamos a examinar primero cómo está nuestra fe, porque ya le vuelvo a repetir, si le quitamos todos los elementos espirituales a esto, no es nada. Pero si le añadimos fe, si le ponemos fe, entonces las cosas, hermano, que el Señor dijo acerca del pan y del vino se van a concretar en nosotros, en nuestro ser interior. Van a hacer su efecto. Entonces Pablo está diciendo acá una vez más: examinémonos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos, probémonos a nosotros mismos si es que estamos nosotros en Jesucristo, o será que estamos siendo reprobados. Entonces está hablando él acerca de un examen que se necesitaba hacer. Y mire, cuando usted sigue leyendo esos pasajes, Pablo está diciendo: mire, yo soy el que les estoy predicando a ustedes, pero ustedes deben hacer las cosas porque ustedes tienen fe, no porque el predicador les está diciendo que lo hagan. Porque al final puede hacer que yo esté siendo reprobado, pero ustedes van a tener que pasar su propio examen. Entonces Pablo estaba diciendo: yo también me estoy examinando a mí mismo, y puede hacer que en el examen que yo me haga a mí mismo yo esté saliendo reprobado, pero lo que yo no quiero es que ustedes salgan reprobados. Yo no sé si me voy a entender. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente hace las cosas porque el pastor le dice que las haga, pero realmente no hay en ellos un entendimiento, no ha habido en ellos un examen de lo que están haciendo. Entonces Pablo está diciendo: mire, ustedes hagan las cosas, pero háganlas con fe, y examínense cada uno a sí mismo. Yo, en otras palabras, Pablo le estaba diciendo: yo conozco cuáles son mis defectos, y posiblemente yo esté siendo reprobado. Posiblemente el examen que yo esté haciendo, en algunas cosas yo no estoy saliendo muy bien. Pero eso no quiere decir que ustedes también así van a hacer, sino que cada uno se examine a sí mismo, y que cada uno cambie las actitudes que tiene que cambiar. Porque lo que él tiene que cambiar no es lo mismo que ella tiene que cambiar. Pero él va a ser responsable del examen delante de Dios. Ella va a ser responsable de su examen delante de Dios. Y esta va a ser la prueba. Esto va a ser la prueba. Que cuando nosotros participemos de esto, si ha habido un examen a conciencia, entonces vamos a ser aprobados. No porque nada más se trata de que lo comemos porque si no todos se van a dar cuenta que yo ando mal. No, hermano. Eso es como aquella persona que dice: mire, yo mejor no participo porque estoy mal. No, si el Señor dice que participe, lo que pasa es que tiene que arreglarse.
Entonces arréglese. Eso es como decir, mire, yo sé que estoy mal, pero yo no me quiero arreglar. Eso es lo que están tratando de decir. Y por eso yo insisto en que cuando vengamos a una tarde de Santa Cena, participemos, hermano. Y si hay algo que necesitamos arreglar, ahí mismo lo arreglemos. ¿Por qué esperar mañana? Lo que el Señor está diciendo es participa de la mesa. Porque si ya nos examinamos, mire, y eso es lindo, porque la persona que dice yo no participo porque ando mal, eso quiere decir que ya se examinó. Pero el venir acá nos está dando a nosotros la oportunidad entonces de emparejar las cosas y de ponernos, hermano, de ponernos bien delante de Dios. Y estas cosas van a hacer su efecto. El pan y el vino van a hacer su efecto en cada uno de nosotros. Entonces, Pablo nuevamente dice, examinémonos cómo está nuestra fe. ¿Cómo está tu fe hoy, hermano? ¿Cómo amaneciste hoy? Con fe. Tú dijiste, Señor, hoy sí, este va a ser un día pero lindo. ¿Hay fe? ¿Hay fe? Eso es lo principal. Porque si no hay fe, hermano, todo lo que aquí hagamos hoy no sirvió de nada. Pero si le añadimos un poquito de fe. Por eso era que el Señor, acá hablando con sus discípulos, hermano, en aquel momento de tormenta, Él los regaña y les dice, hombres de poca fe. ¿Saben por qué les dice eso? Porque ahí estaba Él. Y la palabra de Dios dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús estaba en la barca. ¿Por qué tenían que temer ellos? Si ahí estaba Jesús. Lo que pasa es que les faltó fe. Eso quiere decir que todo lo que Jesús había predicado a ellos no les había entrado. Fe. Hemos oído acerca de la Santa Cena, hemos oído acerca del pan, del vino, hermano, muchas veces, pero necesitamos añadirle fe. Hoy entonces viene el Señor para examinar cómo está tu fe. ¿Tienes fe para creer que Dios puede hacer cosas maravillosas con el pan y con el vino? ¿Tienes fe para creer que todo lo que te había estado pasando, o que te está pasando en este momento, puede cambiar a través del pan y a través del vino? Amén. Bueno, entonces la fe es importante. Necesitamos examinarnos. Pero aparte de todo eso, necesitamos también ver cuáles son algunas actitudes que nosotros podamos estar haciendo, hermano, que no le agradan a Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos agradando a Dios? A través, hermano, de nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿cómo nos estaremos comportando? ¿Qué clase de actitudes tenemos? Mire, a mí me llamaba mucho la atención que la primera vez que el Señor que habla acerca de la Pascua, Él está hablando acerca de la Pascua y se lo habla al pueblo de Israel en un momento en el cual Él los iba a sacar de la tierra de Egipto. Usted se acuerda que les habla y les dice que era necesario que mataran un cordero. Ahí habían varias cosas que necesitaban hacer. De la sangre que mataran del cordero, ellos iban a poner una marca en la puerta de su casa, en el dintel, porque iba a pasar el ángel destructor. Ya sabemos nosotros de eso. Pero también les dice que prepararan comida, porque en esa noche el Señor los iba a sacar de ahí. Y entonces estaban preparando, hermano, y se estaban ellos preparando. Habían matado al cordero. Mire, y el cordero para nosotros es el Hijo de Dios, es el Señor. Y Él dice, este es mi cuerpo. Entonces hubo un cordero, hubo un sacrificio. Y aquí estamos nosotros por medio del pan representando el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor habla a Moisés y le dice, eso es lo que yo voy a hacer con el pueblo. Pero esa bendición, eso que yo voy a hacer es para que nada le pase a los hebreos, mas a los egipcios les va a ir mal. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, lo que la mesa representa, si lo vemos empezando desde el tiempo de Éxodo,
nos damos cuenta entonces que la bendición era para los hebreos. A ellos le dieron la noticia y yo le he dicho y yo he hablado y he dicho que posiblemente hubieron también egipcios que cuando oyeron la noticia de que el ángel destructor iba a pasar y que necesitaban ponerle sangre a los dinteles de su casa, alguno de ellos lo ha de haber hecho y se ha de haber salvado y posiblemente su primogénito no murió. Y que dentro de todo el pueblo que salió de Egipto, el pueblo hebreo e israelita que salió de Egipto, también salieron egipcios que creyeron, que en un momento aceptaron, que en un momento tuvieron fe de lo que se estaba diciendo. Ellos estaban necesitados, hermano. Mire, todo lo que Moisés les decía lo hacía. Entonces les dijo, bueno, vamos a preparar esto. Vamos a matar un cordero, se lo van a comer, y le dio las instrucciones que era lo que debían hacer, para que puedan ustedes ver la mano poderosa de Dios en su familia. Como a la medianoche dice la Biblia que se empezaron a oír los gritos de clamor de los egipcios. Y entonces yo me imagino que aquellos hebreos, imagínense el clamor, gritando porque sus primogénitos habían muerto. Ahora, ¿qué cree que había en el corazón del pueblo de Israel? Había un temor acerca de Dios, un temor de Dios en ellos, que ellos dijeron, si no lo hubiéramos hecho, ahorita estuviéramos gritando, al igual que los egipcios. Pero a causa de que obedecieron, no que hayan tenido una revelación, no que se les haya aparecido un ángel para hablar. Fue un hombre que les dio la instrucción, fue un hombre que les dijo esto y esto van a hacer, y van a ver la mano poderosa de Dios. Y vamos a ver cómo Dios, hermano, obra con nosotros. Era un hombre, era un Moisés que tenía defectos, que tenía fallas, pero ellos creyeron en ese momento y obedecieron a lo que Moisés les dijo. No necesitaron que un ángel se les apareciera, no necesitaron que Dios les hablara audiblemente. Fue Moisés el que había traído esa palabra para ellos, y porque le añadieron fe, salvaron a su familia, salvaron a su primogénito y fueron bendecidos. Entonces, todo esto, hermano, todo esto se necesita fe para creer y para poder entender que Dios es capaz de hacer lo que para el hombre parece imposible. A los hebreos les parecía imposible salir de Egipto, mas tuvieron que ver la mano de Dios en ellos. Mire, aún hasta en el último instante, cuando el mar se abre, hermano, y ellos cruzaron, esa maravilla, hermano. ¿Qué pasara si usted viera ahorita que si el lago Winnipeg, cuando usted se para ahí enfrente, se abre así? ¿Qué pasara? ¿Qué sintiera usted? Y dice que cuando ellos iban entrando, hermano, y sus pies iban tocando la orilla del mar, el mar empezó a abrirse. Es una maravilla. Ahora, no necesitaron revelación, mas Dios se manifestó a causa de su obediencia, a causa de que creyeron, de que su fe en un momento determinado les dio a ellos, hermano, el privilegio grande de ver lo grande que Dios era. Entonces, por eso es necesario que nosotros examinemos cómo está nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Será que tú puedes creer que este cordero que hoy tenemos acá representado en el pan puede salvar tu familia, puede salvar tu vida? Sí lo puede hacer, pero se necesita fe. Si no, es un pan común. Es un pan común. Entonces, la instrucción esa, la instrucción de matar el cordero, fue para el pueblo de Dios, fue para ellos. Aunque después ellos en el desierto se rebelaron contra el Señor y al Señor le dolió en su corazón, hermano, que los quería acabar, pero en el inicio, cuando el Señor les habló, este pueblo obedeció. Habían estado tanto tiempo, primero 430 años, hermano, subyugados por los egipcios. Pero esa fue la primera vez. Después venían más.
Y cada día 14 del mes ellos tenían que celebrar la Pascua. Tenían que celebrar la Santa Cena. Pero hemos hablado de esto, que el Señor los sacó de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de ellos. Entonces el Señor también empezó a ver las actitudes que en su corazón ellos habían, y Él necesitaba cambiarlas antes de que pudieran otra vez venir a acercarse a la mesa, porque llevaban actitudes de egipcios. Habían vivido y habían crecido de entre los egipcios, y dice aquel dicho que el que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces lo que el Señor necesitaba hacer, Dios grande, era cambiar las actitudes de ellos. Por eso los metió en el desierto, porque no iba a ser esa la primera vez que ellos iban a traer un sacrificio. Iban a tener que presentarse delante de Dios haciendo Pascuas. Habían la fiesta de los tabernáculos que ellos necesitaban celebrar, había que celebrarla. Por 40 años estuvieron ahí y tenían que celebrar la Santa Cena. Había una Pascua que celebrar. Pero el Señor los metió en el desierto porque era necesario que ahí hubiera un cambio de actitudes, un cambio de pensamientos en el pueblo, hermano. Y el Señor, al final de aquellos que salieron del desierto, les tuvo que hablar. Josué, antes de tomar la tierra prometida, se acordó de volver a celebrar la Pascua, porque hasta eso se les había olvidado. Y se los llevó a Gilgal y ahí celebraron la Pascua, porque no quisieron cambiar sus actitudes. Entonces empezaba a analizar algunas cosas. Mire lo lindo de todo esto, porque ayer veníamos en el camino y le decía a mi esposa Carla que lindo es Dios, porque venía leyendo y yo decía, ¿cuántas veces nosotros nos hemos acercado a la mesa del Señor, al igual que el pueblo de Israel, pero no hemos querido cambiar nuestra actitud de egipcios? Dios nos sacó de la tierra de Egipto, Dios nos sacó del mundo para traernos a su luz admirable, pero algunos todavía tenemos actitudes que necesitamos cambiar delante del Señor, ante su mesa. Entonces empezaba a ver algunas cosas. Mire lo que dice Génesis capítulo 43 y versículo 32. Y le sirvieron a él aparte, y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer, en otras versiones dice comer el pan con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Vaya, mire lo tremendo de esto. Eso quiere decir que los egipcios no podían participar y comer con ellos en la mesa. El egipcio no podía sentarse a la mesa con un hebreo. Y ahí está hablando acerca de José. José, mire, que José estaba en jerarquía más alto que ellos, que cualquier egipcio en la tierra de Egipcio, porque Faraón lo había puesto a él en un lugar alto. Entonces en jerarquía José estaba más alto que ellos, pero lo que pasa es que el egipcio siempre se creía. El egipcio era un creído, y él decía, ¿cómo voy a comer yo? Porque tenían de menos a los hebreos. Entonces cuando llega en el tiempo de José, entonces a José le daban su comida acá y los egipcios comían acá. Pero ahora José dice, vamos a darle de comer a mis hermanos. Entonces llaman a José en un lado, a los hermanos en otro lado y los egipcios en otro lado. Pero me llama la atención es que dice que para los egipcios era abominación sentarse a la mesa para comer con los hebreos. Y los hebreos representaban el pueblo de Dios, y nosotros somos pueblo de Dios. Entonces hay egipcios que para ellos les parece mal o le es abominación venir a comer, participar de la mesa. Entonces mira, hermano, por eso necesitamos examinar nuestras actitudes. Hay gente dentro de las congregaciones que tiene actitud de egipcio, porque cuando el Señor llama para que nos sentemos a su mesa, ellos no pueden llegar. Ellos no les gusta sentarse, no quieren. Se está haciendo la invitación, no vienen.
Entonces dice acá que el egipcio tenía eso. Para él era sentarse a la mesa con un hebreo, no era posible. Era abominación. Ellos no podían participar del mismo pan que participaba José. Y José representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no podían sentarse a la mesa con el Señor, entonces ¿con quién? Ellos mismos comían con ellos mismos. Eso es tremendo, hermano. Por eso yo digo, muchas veces, hermano, no es tanto y eso. Yo digo, lo digo yo, pero está en la palabra del Señor. Cuando usted ve el libro de Malaquías, eso le recriminó el Señor a su pueblo. Ustedes han menospreciado mi mesa, han tenido actitud de egipcios. No se les ha quitado, porque el egipcio no podía sentarse a la mesa con los hebreos, con el pueblo de Dios. Y ustedes la menospreciaron, ustedes no quisieron llegar, ustedes han traído, han matado el animal con defecto, cuando que yo les dije que no quería ningún animal con defecto. Y le estaba hablando a los sacerdotes en aquel entonces. Entonces, cuando hay personas que menosprecian el acercarse a la mesa del Señor, yo podría decir que dentro de ellos hay una actitud egipcia. Hay una actitud del mundo que no se ha quitado, porque el mundo, hermano, nos quiere hacer creer a nosotros que esto no tiene poder, mas nosotros sabemos por la palabra que sí hay poder en el pan y en el vino. Pero ellos nos quieren hacer a nosotros creer que no es así. Y nos quieren, hermano, inyectar eso, poner esa actitud en nuestro corazón. Por eso en esta tarde yo vengo a decirte, hermano, tú que estás siendo examinado hoy por el examinador grande que se llama Cristo Jesús, no menosprecies la mesa del Señor. No la menosprecies. No digas, yo no me voy a sentar ahí. Esa era la actitud del egipcio, porque ellos se sentían, hermano, que no, como ellos no había otro. Ellos no podían, para ellos los hebreos siempre eran sirvientes, siempre eran, hermano, la gente de menos valor. Y entonces menospreciaban esto. Menospreciaban sentarse a la mesa con José, que en ese entonces era la mano derecha del faraón. Hermano, eran tan así que no les importaba la jerarquía, pero no se sentaban a la mesa con José. Y hoy el Señor está diciéndote, y nos venía diciendo el Señor, hermano, y nos ha seguido diciendo, acércate a mi mesa. Nuestro José te está diciendo, ven a mi mesa. Aquellos que no se acercan a la mesa de su José es porque han tenido una actitud egipcia dentro de ellos. Porque el egipcio no podía sentarse a la mesa a comer, porque para ellos era una abominación. Entonces no menospreciemos la mesa de Dios, no menospreciemos un tiempo tan especial. Hermano, en el servicio a Dios, en nuestra vida, yo necesito del pan, yo necesito del vino. Cada vez que tengamos oportunidad, comamos del pan y bebamos de la copa. Porque cada vez que hagáis esto, dice su palabra, Pablo hablando, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez. Si nos toca celebrar, mire, el próximo fin de semana tengo que estar celebrando la Santa Cena con los hermanos en Edmonton. Lo vamos a celebrar, pero no vamos a menospreciar una tarde tan especial como esta, en la que tenemos la mesa de nuestro José acá. Entonces, tú, José, has servido la mesa. Y hoy que tú te estás examinando, si no hay actitud egipcia, vas a poder venir a la mesa del Señor. Si en tu corazón no hay una actitud de egipcio, vas a poder comer en la mesa de tu Señor. Por eso dice, cada uno se examine a sí mismo. Es una forma de saber cómo vamos en nuestro desarrollo espiritual.
Porque Dios nos saca a nosotros de Egipto y nos trae a un lugar especial. Pero también es necesario que en nuestro corazón toda actitud que hayamos nosotros tenido de allá afuera la vayamos desechando en el nombre del Señor. Que tú empieces a arrancar de tu corazón todo aquello que te empezaron, que en un momento te metieron, que en un momento te dijeron y que tú te aferraste a eso. Deséchalo en el nombre del Señor, porque de lo contrario no podrás venir a comer con una actitud limpia delante de Dios. Amén. Entonces, no menospreciemos la mesa del Señor, porque si lo hacemos, vamos a estar saliendo reprobados de nuestro examen. Una actitud egipcia en tu corazón. Amén. Bueno, mire otra de las actitudes de los egipcios. Primera de Corintios 5:9. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Entonces mírelo, yo no sé si usted logra entender bien este versículo, pero Pablo lo que está diciendo es: mira, lo que te estoy diciendo, hermano, no es que no te juntes con los de allá afuera, porque si no tendrías que salir del mundo, porque allá afuera eso es lo que hay, estafadores. Lo que yo quiero decirte es que no te juntes ni comáis con aquellos que se dicen ser hermanos, pero que tienen las mismas actitudes de ellos. Entonces, nosotros, hermano, estamos en este mundo. Lógico, usted sale allá, va a ver toda esa perversidad. Ahí van a estar. El problema es que estemos nosotros teniendo comunión o comiendo con aquellos que, diciéndose hermano, están haciendo todas estas cosas. Con ellos ni siquiera comáis. Hay gente entonces que tiene este tipo de actitudes. Son inmorales, avaros, idólatras, difamadores, borrachos, estafadores. Con eso ni siquiera comáis. Pero tienen esas actitudes y dicen ser hermanos nuestros. Entonces Pablo está diciendo: momento, hermano, examina. No comáis con ellos, no participéis con ellos. Ten cuidado de todas este tipo de gentes. En mi carta yo les escribí que no anduvieran en compañía de esas personas, que llamándose hermanos están haciendo todo este tipo de cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, la clase de compañía con la que nosotros andamos, porque puede hacer que estemos siendo contaminados con ese tipo de actitudes y tengamos actitudes de de egipcios. Y entonces vamos a salir reprobados en nuestro examen. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener, hermano, nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales abiertos, porque su espíritu puede discernir el espíritu del otro. Pero a veces no necesitamos tanta revelación, hermano. Hay gente que se dice ser hermana, que hermanos o hermanas que andan haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. Entonces nosotros necesitamos tomar una actitud diferente y dejar de estar caminando con esa gente, porque con ellos no coman, no podemos comer. Estoy hablando de las actitudes ante la mesa, actitudes que puedan haber en nuestro corazón ante la mesa de nuestro José.
Entonces necesitamos cambiar ese tipo de actitudes. No es que estemos rechazando la comunión. No se trata de estar rechazando la comunión con los hermanos, pero tenemos que tener cuidado quiénes son los que verdaderamente buscan el rostro de Dios. Con los que buscan el rostro de Dios, gloria a Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Eso decía David. Gloria a Dios, vamos a tener comunión con ellos. Pero con aquellos que diciéndose hermano tienen otro tipo de actitudes, con ellos no tengáis compañía ni comáis con ellos. Dice amén. Yo lo oigo muy serio a ustedes en esta tarde. Yo no sé, será porque le dimos tanto tiempo de feriado en la iglesia, entonces ya ni amén quiere decir. Mire esta otra actitud. Génesis 46, 34. Vosotros responderéis: tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora. Por tanto, nosotros, como nuestros padres, así de que habitéis en la tierra de Gosén,